La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sean bienvenidos en este domingo a la enseñanza que daremos a continuación. Hoy es domingo 20 de diciembre del 2020 y he titulado este mensaje Edificándonos en amor, para lo cual les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y estaremos cubriendo los versículos 7 al 16, edificándonos en amor. Acompáñenme entonces en la lectura, Efesios 4, a partir del versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar reunidos en torno a tu palabra. Te rogamos que esta palabra tuya se haga viva en nuestras vidas, que podamos tener un corazón y una mente receptivos para tu palabra, para escuchar tu voz y para responder congruentemente a esa voz tuya. Te pido, Señor, que me guíes y que sea el poder de tu Espíritu Santo aplicando esta enseñanza a cada uno de los que escuchan. Guíanos y bendícenos con tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos anteriormente que después de establecer la doctrina de dejar en claro nuestra identidad en Cristo en los primeros 3 capítulos de su carta a los Efesios, Pablo dedica la siguiente mitad de la carta a la manera en la que debemos vivir de acuerdo con eso que somos en Cristo. Hace a partir del capítulo 4 una enérgica exhortación a vivir como es digno de ese llamado del que hemos sido objeto por la fe en Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto implica vivir conforme a nuestra nueva identidad. Y también implica vivir en unidad, como dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo guardamos o preservamos la unidad? Como ya se comentó anteriormente, la unidad espiritual no es algo que nosotros producimos, es algo que ya tenemos por estar en Cristo y que debemos proteger y mantener. Para hacerlo,
Vimos que es necesario tener una actitud humilde, mostrando mansedumbre, paciencia y tolerancia los unos hacia los otros. Esto es fundamental, pero no es lo único. Para caminar en una verdadera unidad es necesario madurar a la estatura de Cristo. Y esto solo es posible lograrlo por medio de la unidad de la fe, del conocimiento íntimo de Jesucristo, siguiendo la verdad en amor y contribuyendo a la mutua edificación. Se trata de crecer espiritualmente como iglesia, de conformarnos más y más a Cristo, y para ello es necesario poner a trabajar nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Es precisamente en la diversidad, operando de manera armoniosa, bien coordinados y unidos, que la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En los versículos 2 al 6 habla de las virtudes esenciales para guardar esa unidad, así como la base para dicha unidad. Y del 7 al 16 establece la importancia de la unidad en la diversidad para el crecimiento espiritual de la iglesia. Versículo 7 marca un contraste, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pero establece un contraste entre el tema anterior y lo que se dice a continuación. Podríamos entenderlo mejor usando el no obstante o por otra parte. Pablo argumenta que si bien es necesario guardar la unidad entre nosotros, no quiere decir que somos iguales. A cada uno de nosotros se nos dio un don especial mediante la medida de la generosidad de Cristo, por su pura gracia. Cada cristiano ha sido dotado de manera única y conforme a la soberana voluntad del Señor. Es precisamente la unidad dentro de la diversidad lo que pone de manifiesto la madurez espiritual de la iglesia. Insisto, Dios le ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual o una combinación de dones que lo hacen único en esa persona. Y este don debe ser usado no para provecho propio, sino para la edificación de la iglesia. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servirlo y para servir a otros creyentes de tal forma que Cristo sea glorificado y los creyentes edificados. Es decir, para el provecho de la iglesia. Cada don es un regalo de Dios. Dice que a cada uno nos fue dada la gracia y por lo tanto nadie tiene el derecho de cuestionarlo acerca de ese don, ni tampoco de sentir que es el resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio. Estos dones se originan en Cristo y han tenido un costo, el costo de su propia vida. Pablo abre un pequeño paréntesis para explicar esto y lo hace mediante una ilustración tomada del Salmo 68. Los versículos 8 al 10 constituyen este paréntesis y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Salmo 68, en el versículo 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Este salmo es un himno de alabanza a Dios, compuesto por David para celebrar la restauración del arca del pacto a Jerusalén después de la victoria sobre sus enemigos. En aquel entonces, cuando un rey obtenía una victoria, se usaba que traía de regreso tanto a los que habían estado cautivos por el enemigo, como también el botín obtenido en esa victoria, distribuyéndolo entre todo el pueblo. El rey subía a la colina más alta enfrente de su pueblo para presenciar el desfile triunfante, exhibiendo los logros de la victoria. Así es que Pablo recurre a esta imagen para ilustrar al Cristo triunfante, exaltado hasta el cielo, después de haber obtenido la victoria en la tierra, llevando consigo a los que antes estaban cautivos por el pecado. Pero para subir al cielo, primero tuvo que descender a la tierra. Pablo dice a las partes más bajas de la tierra. Y es una expresión que sencillamente significa que no solamente vino a este mundo a vivir como un hombre. Eso ya de por sí fue una humillación para él. Sino que también sufrió la mayor de las humillaciones al morir como un delincuente, siendo el mismo justo. Pero cuando ascendió al cielo, experimentó la más alta exaltación posible. Habiendo obtenido la victoria, Cristo regresó a la gloria, subiendo a lo alto por encima de todos los cielos para llenarlo absolutamente todo. En otras palabras, los que antes eran prisioneros de Satanás, ahora han sido libertados y son regresados a Dios para integrar su pueblo, que es la iglesia de Cristo. Cada cristiano es una ofrenda de Cristo para el Padre y ha sido dotado por Cristo para cumplir su propósito en el cuerpo. Es su objetivo equipar a la iglesia. El Señor envía dones en este objetivo y aquí particularmente menciona a aquellos hombres que han tenido que ver con el establecimiento de la iglesia. En el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de. Así que, continuando con la idea que inició en el versículo 8, donde dice, y dio dones a los hombres, aquí dice que Él mismo constituyó o dio a la iglesia algo. Pero no está hablando de constituir en el sentido del establecimiento de un orden jerárquico en la iglesia, sino de dones o medios de gracia de Cristo para el servicio a su iglesia. Quizás una mejor traducción podría ser concedió. Cristo concedió a unos el don de apóstol, a otros el de profeta, a otros el de evangelista y a otros el de pastor y maestro. ¿Con qué fin? Con el fin de rendir servicio a la iglesia en forma especial. Es decir, hombres capacitados para poner el fundamento y a partir de ahí guiar al rebaño al conocimiento de la voluntad de Dios y a una respuesta en fe. De manera que el énfasis no es en los dones, sino en la elección soberana y en el propósito del servicio a la iglesia, tal como lo presenta más adelante en los versículos 12 al 16. Y estos dones presentan una progresión.
ya que fueron necesarios conforme se fue estableciendo la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, menciona a los apóstoles y profetas. Ellos tenían tres responsabilidades básicas. Número uno, colocar el fundamento de la iglesia. Es decir, fueron los responsables de proclamar las enseñanzas sobre las cuales se estableció la iglesia. En su misma carta a los Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento y queda claro que la piedra principal es Jesucristo mismo, no ellos, sino Jesucristo. Número dos, tenían la responsabilidad de recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3 de Efesios, versículos 4 y 5, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en tercer lugar, tenían la responsabilidad de dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. En 2 Corintios 2, versículo 12, leemos: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esos eran los apóstoles. Esa era la función principal de ellos. Pero habiéndose completado el Nuevo Testamento, tanto los apóstoles como los profetas dejaron de ser necesarios. La iglesia fue establecida sobre el fundamento que ellos pusieron, y a partir de ahí la tarea de edificar ha recaído sobre los pastores y maestros. También menciona Pablo a los evangelistas. Dice en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y en realidad, todo cristiano es un evangelista, puesto que ha sido llamado a predicar y explicar las buenas nuevas de salvación. Pero como don para la iglesia, se refiere a los que se han dedicado a sembrar el evangelio y plantar iglesias en diversos lugares donde no ha sido predicado. Corresponden a los misioneros de nuestros tiempos, que van a lugares donde no se ha proclamado las buenas nuevas, abriendo camino para el establecimiento de iglesias locales. Han sido un don para la iglesia porque cumplen esa función de abrir camino para la plantación de iglesias locales, que serán entonces afirmadas por los pastores y maestros, que son los que menciona a continuación. Se presentan como un solo don: pastores, maestros. Y ellos son los encargados de edificar, de hacer crecer en la fe y en la conducta cristianas las congregaciones ya formadas por los predicadores del evangelio. Su contribución como maestros es la de enseñar las doctrinas bíblicas, y el concepto de pastor hace énfasis en el cuidado, alimentación y dirección del rebaño. En otras palabras, son los principales responsables de hacer discípulos que a la vez hagan discípulos. No voy a entrar en mucho detalle en esta función de los pastores, porque lo vimos a través de las cartas pastorales, las dos cartas de Timoteo y Tito. Vimos con amplitud
cuáles son sus requisitos y cuáles son sus funciones. El punto de Pablo es que Dios ha dotado a hombres que ha escogido para que a su vez equipen al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que nos presenta en el versículo 12. Dice desde el 11 que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio, como aquí la llama, se refiere al trabajo en el servicio que consiste en la edificación de la iglesia de Cristo. Cuando habla de perfeccionar, significa llevar a la suficiencia, a la compleción, a estar completamente equipado. Así que el propósito principal de los dones de Cristo es perfeccionar o equipar al pueblo de Dios. Habla aquí de los santos, sabemos que son el pueblo de Dios, todos los creyentes, para que sirvan a la iglesia. Como ven, es un trabajo de todos y no solo de algunos. Sí, Dios ha capacitado a algunos para que a su vez ellos capaciten, equipen al resto de los santos. ¿Para qué? Para servirse mutuamente. Es la iglesia entonces en su conjunto la que hace el trabajo. Y no solo unos cuantos. Cada enseñanza que recibes, tanto los domingos como los estudios entre semana, y aún en tu tiempo devocional y de estudio personal, deben tener como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo. No es solamente para tu beneficio personal, sino para cumplir con tu ministerio de servir a Cristo a través de servir a la iglesia y también a través de evangelizar a los perdidos. Oportunidades de servicio hay muchísimas. Puedes orar por los enfermos, por ejemplo, y por los que están en tribulación. Llamarles para darles una palabra de ánimo en base a la Escritura, llevarles algo en cuanto a sus necesidades o algún gusto simplemente. Puedes instruir a alguien nuevo en los fundamentos del cristianismo, evangelizar en tu contexto, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Es decir, infinidad de oportunidades dentro y fuera de la iglesia. La iglesia debe ser fiel a su llamamiento de servir con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la verdadera unidad y el crecimiento espiritual sean promovidos. El objetivo de dicha edificación es llegar a la madurez espiritual, a la semejanza de Cristo, y para ello Pablo nos presenta a continuación 4 metas en los versículos 13 al 16. En primer lugar, la unidad en la fe o la unidad de la fe. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Es decir, parecernos cada vez más a Él. Evidentemente esto no podrá alcanzarse aún en todo nuestro peregrinar en este mundo, pero nos esforzamos por alcanzarlo, tal como dice Pablo en Filipenses capítulo 3,
versículo 12 y 13. Siguiente libro, ahí Filipenses 3, versículos 12 y 13, perdón, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se trata entonces de perseverar en la enseñanza bíblica, que es el conocimiento doctrinal, y en el conocimiento profundo del Hijo de Dios, hasta que seamos semejantes a Él. Y observen el énfasis que hace hasta que todos lleguemos. La tarea de los pastores y de la iglesia en su conjunto no es que solamente algunos maduren espiritualmente, sino que todos lo hagan. Y esto implica tener consideración por los que caminan más despacio. Si por uno fuera, caminaríamos deprisa, esperando que todos mantengan el paso. Pero esto no es posible en la iglesia. Unos son más nuevos, unos van de una manera más lenta aprendiendo a Cristo. ¿Okay? Así es que tenemos que trabajar en conjunto todos para ir encaminándonos a la madurez. No solamente personal, a la madurez como iglesia. Tampoco significa que tengamos que esperar a aquellos que son rebeldes, aquellos que no desean ser pastoreados y ayudados. La iglesia avanza hacia el objetivo, que es parecerse a Cristo. Los hombres que Cristo ha dado como líderes a la iglesia tienen esa responsabilidad primordial de dar a conocer la verdad bíblica con un énfasis en el conocimiento profundo del Hijo de Dios. Es decir, no basta con dar a conocer los hechos sobre Jesús, sino de conocerlo a Él de manera personal y experiencial, de tal manera que puedan poner su confianza en su obra salvadora, en su persona, y crecer conforme a su carácter. Como dice el versículo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por medio de la unidad doctrinal y del conocimiento de Cristo que la iglesia va creciendo hacia el carácter de Cristo, a la estatura de la plenitud que se halla en Él. El crecimiento espiritual también tiene como meta proteger a la iglesia de las desviaciones, desarrollando el discernimiento espiritual. Entonces, la segunda meta es desarrollar el discernimiento espiritual en los cristianos. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estar cimentados en la fe y creciendo a la semejanza de Cristo es como aplicar una vacuna a la iglesia en contra del engaño y la desviación. Sabemos que cuando el sistema inmunológico del cuerpo está débil, queda susceptible a que diversos virus o bacterias proliferen afectando su salud. De ahí la importancia de mantener una buena salud.
Un cristiano que no está bien cimentado en las doctrinas esenciales, dice aquí que es como un niño inmaduro que carece de discernimiento y por lo tanto está sujeto a ser engañado. Pero es mucho más difícil que a un creyente maduro lo sacuda cualquier viento de doctrina errónea. La realidad que aquí presenta y que también aborda en otras de sus cartas es que existen hombres engañadores. Son lobos vestidos con piel de oveja que están tratando de desviar a los creyentes de la verdad. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, sus engaños no son inocentes, sino que deliberadamente buscan formas para el engaño. Usan mucha astucia para de una manera premeditada y perversa intentar engañar a las ovejas más vulnerables. De ahí que todos en la iglesia deban crecer espiritualmente por medio de la verdad. Por lo general, estos falsos maestros actúan así buscando cierta relevancia y reconocimiento para sí mismos. No reconocen al liderazgo establecido por Dios y recurren a enseñanzas aparentemente muy elevadas, muy profundas, para captar la atención de los ingenuos. Además, meten cizaña entre los miembros de las iglesias y provocan celos y contiendas. Su objetivo, a diferencia de lo que está presentando aquí Pablo, no es edificar al cuerpo de Cristo, sino atraer la atención para sí mismos por diversas razones. Pero no tienen como objetivo edificar al cuerpo de Cristo. No les interesa ni siquiera evangelizar. Algo que todos deben tener en cuenta en estos tiempos en los cuales existe tanta oferta de recursos cristianos por internet, es que no todo lo que se publica es sana doctrina. No todo contribuye al crecimiento en amor. Gracias a Dios por otros recursos, otros predicadores y maestros, ministerios que son de inmensa ayuda para las iglesias locales. Pero no son ellos los que definen el rumbo espiritual de la iglesia local. No son a ellos a los que la Biblia manda su parte, sino a los pastores de tu iglesia local. Además, no por el hecho de que sea algún ministerio reconocido, quiere decir que está libre de algunas tendencias y ciertas fallas. Por lo general son buenos recursos. Lo que estoy diciendo es que a fin de cuentas debemos ejercer el discernimiento y acudir a los pastores de la iglesia para mayor referencia. Cuando se trate de recomendar algún material a otros, nosotros como pastores esperaríamos que pidieras opinión, pues no todos tienen la madurez espiritual para leer o exponerse a cualquier enseñanza. En lugar de caer presa de los charlatanes, la tercera meta del crecimiento espiritual es sostener la verdad en amor. Veamos el versículo 15, donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Es decir, para no ser llevado de un lado a otro por todo viento de doctrina, es necesario seguir
la verdad en amor. Esta es la tercer meta de la madurez. La expresión siguiendo la verdad significa hablar la verdad con convicción, sostener la verdad. Implica aferrarse a la verdad, pero debe hacerse siempre en amor. Y una característica de madurez es ser capaces de compartir la verdad con nuestros hermanos creyentes y hacerlo en amor. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La sola verdad sin amor es legalismo. Pero no hay tal cosa como verdadero amor apartado de la verdad. Así que la meta es que los cristianos sostengamos la verdad, desarrollemos convicciones bíblicas que, guiadas por el amor de Cristo, nos ayudan a crecer a semejanza de Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él está completo y nosotros estamos siendo llevados a esa madurez en Él, cooperando de manera coordinada y unida para el crecimiento. Y esta es la cuarta meta, la cooperación de los miembros de la iglesia. Vean el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, de quien todo el cuerpo, y hace un paréntesis, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo y su palabra son el medio por el cual todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este crecimiento se da por la cooperación de cada uno de los miembros de la iglesia, siendo muchos y muy diversos los miembros, pero conformando un solo cuerpo. Es necesario que trabajen de manera unida y coordinada para que el cuerpo crezca a la semejanza de Cristo. Habla de hacerlo de una manera bien concertada. Se refiere a que están coordinados perfectamente. Es decir, los miembros están colocados cada uno en su posición y llevando a cabo su ministerio conforme a los dones que le han sido otorgados, pero además unidos entre sí, actuando de manera unificada con un mismo objetivo en mente. Todo el cuerpo trabaja coordinadamente en completa unidad de propósito, cooperando para su edificación, para su crecimiento hacia la madurez en Cristo. Así como en un cuerpo los ligamentos unen a los músculos para que hagan su función en el cuerpo, así cada miembro de la iglesia aporta su don para contribuir al funcionamiento armónico del cuerpo. Es un asunto de funcionalidad que se aprecia mejor cuando todos trabajan unidos y en armonía para su edificación. Nos damos cuenta de que como miembros de un solo cuerpo y un cuerpo local, nos pertenecemos unos a los otros, pero también nos afectamos unos a otros. Y además nos necesitamos unos a otros. Cada creyente tiene un ministerio hacia los demás creyentes.
El cuerpo crece a medida que los miembros crecen. Y los miembros crecen a medida que se alimentan con la palabra y se sirven los unos a los otros. Y se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y observen el énfasis en que esto tiene que ser en amor. En el capítulo 4, versículo 2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Dice un comentarista, el amor es el aparato circulatorio del cuerpo. Se ha descubierto que bebés aislados y descuidados no crecen adecuadamente y son especialmente susceptibles a enfermedades, mientras que bebés que son amados y cuidados crecen normalmente y son más fuertes. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Un creyente aislado no puede ministrar a los otros, ni los otros pueden ministrarle a él. Y en cualquier sentido es imposible ministrar los dones. Warren Wiersbe dice, ¿cómo descubre y perfecciona el creyente sus dones? Teniendo comunión con otros creyentes en la iglesia local. No hay otra manera de descubrir y perfeccionar el don o los dones que el Señor nos ha dado, sino en comunión con otros creyentes en la iglesia local, porque son dones para el servicio, para el provecho de la iglesia. Y mientras no estemos trabajando en ese servicio, difícilmente vamos a poder identificar a qué es a lo que nos ha llamado el Señor y nos ha dotado para eso. Dice, los dones no son juguetes, son herramientas para edificar. Y si no se usan en amor, llegan a ser armas para pelear. Esto era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Los creyentes entonces no deben vivir aislados, porque después de todo son miembros del mismo cuerpo y tienen una función, que es contribuir para que el cuerpo en su conjunto crezca a la semejanza de Cristo. Esa es la meta, que todos crezcamos para ser más parecidos a Cristo, unidos en la fe, sosteniendo la verdad en amor y cooperando los unos con los otros de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Cómo se ve esto en la práctica? El Señor Jesús dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia es una comunidad de personas redimidas, diferentes, pero unidas, sirviéndose unas a otras en amor. Buscando a través del ministerio de los unos a los otros el crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. Para eso Dios ha constituido pastores y maestros en la iglesia local, para cimentar a la grey en la sana doctrina, hasta que Cristo sea formado en su vida y haya llegado a un nivel tal de madurez espiritual que no solamente pueda discernir entre la verdad y la mentira,
sino que manifieste el amor de Cristo hacia la iglesia y éste sea reflejado al mundo entero. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Y de qué manera se va a manifestar ese amor? Sino sirviéndonos los unos a los otros en un verdadero amor. La vida de la iglesia es un compromiso para contribuir en el crecimiento espiritual de los demás, hasta ver reflejado a Cristo en todo lo que se hace. Una iglesia saludable, como lo hemos mencionado muchas veces, se identifica porque refleja a Cristo. Y refleja a Cristo tanto en sus relaciones unos con otros, como siendo luz en medio de las tinieblas, alumbrando a su alrededor para que Dios sea glorificado. Caminemos juntos hacia la madurez espiritual. No te quedes aislado. Busca oportunidades para servir a Cristo a través de servir a tus hermanos. Busca oportunidades para proclamar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos cada uno de nosotros caminar hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque no solamente nos has salvado si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que nos has capacitado también para servirte y hacerlo a través de servir a nuestros hermanos en la iglesia local. Oh Señor, perdónanos por cada ocasión en que nos hemos apartado, nos hemos aislado, hemos desperdiciado o subutilizado esos dones que tú nos has dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor, con tu poder y en tu gracia a caminar como es digno de esa vocación con que tú nos llamaste, sirviéndote y reflejando tu amor en cada una de nuestras acciones y actitudes. Para tu gloria y tu honra te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, pues les deseo una muy feliz Navidad a todos. Será para muchos una Navidad muy distinta a lo acostumbrado. Pero si meditamos un poco en el verdadero significado de la Navidad, creo que hasta vamos a ser un poco forzados, obligados a darle un mayor sentido a esta celebración. Que las circunstancias no nos desvíen de rendirle adoración a quien realmente merece nuestra adoración. Jesucristo se despojó y vino a este mundo a vivir la vida que ni tú ni yo podíamos vivir, una vida justa, perfecta. Y en esa condición, ir a la cruz, morir como el peor de los pecadores, llevando ahí nuestros pecados y haciendo un intercambio por demás injusto, porque Él nos transmite su justicia al tiempo que nosotros le transmitimos nuestros pecados.
Pero Él pagó por ellos y lo hizo por amor. Y resucitó y hoy vive. Y Él lo llena todo, llena nuestras vidas y nos capacita por su Espíritu para servirle y vivir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga. Disfruten no solamente esta Navidad, sino aprovechen cada oportunidad para transmitir este mensaje y servir a los demás por amor a Cristo. Bendiciones para todos.